Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Espero que muy bien en realidad. Por alguna razón que desconozco, a modo consciente, hace unos días estoy pensando seriamente en hacer este video, audio video. Y bueno, aprovechando que hoy es domingo, que es un día precioso en Buenos Aires con mucho sol, estoy aquí sentada al sol. Hace mucho frío afuera, pero está lindo. Así que voy a aprovechar para hacer este audio que estoy llamada a hacer desde algún lugar. Siento que es importante. Me resistía un poco porque es exponerme un poco más de lo que ya hago, cosa que a mí ya no me gusta. Nunca me gustó mucho como exponerme, pero hay cosas que entendí con el tiempo que es importante compartirlas porque nos pasan a muchas cosas muy similares. Y gracias a esos otros que en su momento compartieron sus historias, me sentí que no estaba tan sola y que lo que me pasaba a mí le pasaba a muchos. No sé si a muchos, pero a unos cuantos seguro. Voy a hablar en este audio video de la enfermedad como detonante del proceso de despertar de conciencia. No voy a hablar de la experiencia de nadie más que de la mía propia, como hago siempre en todos y cada uno de mis audios. El contar mi proceso de enfermedad y cómo la vivo y cómo la enfermedad se convirtió en una gran maestra en mi vida, significa tener que contar cosas que son personales. Todos mis procesos son personales igual, pero hay cosas que uno se las reserva para uno. Voy a contar lo más que pueda contarles y compartirles para que puedan entender cómo la enfermedad es un detonante en los procesos de despertar de conciencia de muchas personas que están enfermas desde hace mucho tiempo o desde hace poco tiempo. Sé que hay diferentes tipos de enfermedades y cada uno vive la enfermedad desde el nivel de conciencia que tiene en el momento en el que se enferma o en el momento en el que está. Pero sin duda la enfermedad nos viene a enseñar cosas que desde otro lugar nunca hubiésemos aprendido. Y si lo hubiésemos aprendido, nos hubiese llevado mucho más tiempo incorporar esos aprendizajes. Los que formaban parte del canal que tenía antes que que es Inner Peace, los que formaban parte de ese canal, en uno de mis videos conté parte de mi vida y cómo la enfermedad había sido el gran detonante de mi despertar. Pero yo sé que muchas de las personas, muchos de ustedes que están en este canal, no sabían que yo tenía un canal anteriormente y llegaron a mí por resonancia y están aquí porque lo que comparto les resuena o les es útil desde algún lugar, que es la finalidad de este canal en sí y de mí. Así que para algunos puede resultar como repetitivo y para otros puede ser como poder conocerme desde algún otro lugar y entender por qué comparto todo lo que comparto. Y sin duda compartir el proceso de la enfermedad, cosa que voy a hacer en este momento, les va a ayudar a aquellos que estén atravesando por alguna enfermedad de poder capitalizar de un modo positivo o lo más positivo posible y constructivo la enfermedad por la cual están atravesando. Voy a hablar particularmente de la enfermedad que me tocó transitar y transito desde el año 2011. Durante 32 años de mi vida, yo me enfermé a los 33.
Con 32 años de mi vida había construido un personaje que era Marta. Este personaje que había construido llevaba una vida de la cual no era consciente de sí misma y que hacía casi todo lo que hacía en la vida por complacer a los demás. Fueron 32 años de plantearme muchas veces mi existencia. La depresión también formó parte de mi vida y forma parte de mi vida, porque vivo los procesos o la vida desde un lugar muy intenso y hay cosas que nadie puede o podía explicarme o puede explicarme aún, y eso me llevaba a estados de profunda tristeza, que muchos entienden por depresión también, y al sufrir ataques psíquicos y demás era como una gran combinación, pero de eso no voy a hablar ahora. Voy a hablar de lo que me pasó en el año 2011. El haber llevado una vida que no era la que mi alma realmente quería, o para cumplir la misión que tenía y aceptarme por quien era y amarme por quien era, hizo que durante toda mi vida tomara decisiones muy racionales y pocas con el corazón. Era una persona extremadamente racional, que le buscaba la lógica a todo, muy estructurada, muy rígida, con patrones y creencias muy establecidos en mí, que ni siquiera eran míos, pero los había adquirido y comprado como si fuesen míos en realidad. Y a pesar de toda esa gran estructura, siempre me consideré una persona muy rebelde, porque ante muchas cosas me rebelaba, pero el rebelarme no me daba buenos resultados y siempre terminaba como acatando lo que otros decidían por mí. Con una infancia, una adolescencia difícil, por muchos factores familiares y esta cuestión de no sentir pertenencia a ningún lugar, a la familia, y cuestiones varias, hizo que decidiera estudiar algo bajo la aprobación de mi familia, que me permitió viajar. Era una manera como de huir de la realidad en la que vivía, y durante muchos años viajé y me permitía ser, aunque no sabía muy bien quién era, pero me permitía ser, o unas partes de mí se permitían ser cuando estaba lejos, cuando en lugares donde nadie me conocía podía ser quien yo realmente era o creía que era. Como no existe el destino para mí y todo lo que uno tiene que atravesar y transitar está ya determinado que así va a ser, y nada es casualidad, sino que todo es causal, vuelvo a Argentina en el año 2008 con la idea de quedarme un tiempo en Argentina. Las cosas empiezan a sucederse de un modo que no era el que yo tenía previsto o el que yo había planificado para mí o el que yo había soñado para mí. Y después de una relación muy difícil con una persona psicópata narcisista, de problemas familiares, de problemas laborales, de todos los problemas que se les pueda ocurrir, de grandes decepciones con esas creencias que yo tenía respecto a las relaciones, respecto a los vínculos, respecto a la familia. Pasé por un gran estrés y una gran depresión, con intentos de no querer vivir más, en el año 2011, que llevaron a que me enfermara. Cuando me enfermé, que fue en mayo del 2011,
Yo lo cuento así en mi libro, es como si yo hubiese tenido una bomba en mis manos y yo misma la hubiese detonado. En un momento de mi vida, toda mi vida se me cayó en la cabeza, se derrumbó toda mi vida, todo, absolutamente todo. Y con eso hizo que mi salud pagara ese precio y me enfermé de fibromialgia, sensibilidad química múltiple y fatiga crónica. Enfermedad que para quienes lo padecen saben que es muy difícil de explicar lo que uno siente, más allá del cansancio físico. Es como si el cuerpo se volviera extremadamente sensible a un montón de cosas que antes no lo era. Te duele todo el cuerpo, no tenés como control sobre tu propio cuerpo. En la primera etapa de la fibromialgia había un gran desequilibrio, me subía, me bajaba la presión, me sentía mal, me mareaba, me agitaba, me cansaba, me caía de mal la comida, bueno, toda una serie de cosas que me pasaban. Fue un gran golpe para mí, porque lo único que yo pensaba que tenía bajo control en ese momento podía controlar, que era a mí misma y mi salud, se me había esfumado por las manos y ni siquiera eso podía controlar. Así que en una situación desesperada es que entendí, después de haber intentado quitarme la vida, porque recibía ataques psíquicos también y me pasaban un montón de cosas que tenían que ver más allá de la enfermedad también. Era como una gran mezcolanza de cosas que me pasaban más allá de la enfermedad. Y después de haber intentado salirme de este mundo, de la realidad que vivía en ese momento, entendí que todo lo que me estaba pasando y me había pasado en la vida era para algo, y que si yo estaba atravesando por eso era porque algo no estaba bien, y la que no estaba bien obviamente era yo. Y empecé, ese fue como lo que yo llamo mi activación como semilla estelar. Pero voy a tratar de contar esto no desde un lugar espiritual, entre comillas, sino más bien humano. Porque este proceso que empieza a partir de ahí tiene como dos caminos. Un camino que es muy humano y un camino que es muy espiritual. Y voy a tratar de contarlo desde un lugar muy humano primero, para que puedan como entender lo que humanamente vivía en ese momento. Que en paralelo también iba a un camino espiritual y una serie de sincronicidades y cosas que me iban pasando, que me iban llevando hacia el lugar donde me encuentro hoy. Pero humanamente fue difícil sobrellevar o empezar a transitar una enfermedad que el médico me dijo cuando me diagnosticó, me dijo: usted tiene una enfermedad crónica que no se cura, lo cual yo ya sabía porque ya había investigado en internet de acuerdo a los síntomas que tenía qué podía llegar a ser, y estaban estas dos cosas, ¿no? Cuando yo buscaba mis síntomas aparecía fibromialgia y aparecía síntomas del despertar. Entonces yo no sabía si tenía los síntomas de despertar o realmente estaba enferma. Como en ese momento, yo tenía toda esta cuestión racional y muy humanamente racional sobre mi persona, a lo espiritual le daba muy poca importancia. Si bien me empezaban a pasar una serie de cosas que después iba a entender. Pero racionalmente empecé a buscar qué tenía que hacer para curarme de esta enfermedad crónica. Y en esta búsqueda de sanación que uno hace cuando se enferma, uno hace todo lo que está al alcance de la mano para poder estar mejor. Hice muchas cosas. Primero, investigar sobre la enfermedad. Quería entender de qué se trataba y quería entender por qué me había enfermado de eso. Quería entender qué le pasaba a otras personas con fibromialgia, fatiga crónica y sensibilidad química múltiple, y me
hice miembro de la Asociación Argentina, lo cual me permitió conectarme con otras personas que les pasaban las mismas cosas que a mí, y eso también me ayudó mucho a entender un montón de cosas y cómo funciona el ser humano. Empecé a buscar terapias tradicionales y terapias no tradicionales para sanarme, para curarme. Probé medicina homeopática, unicista, dentro de la homeopatía todo lo que se les pueda ocurrir, ozonoterapia, reiki, acupuntura, digitopuntura, ¿qué más hice? Hacía tai chi, hacía yoga, empecé a meditar. Como nada de eso me daba resultado, probé la medicina alopática, que me hizo peor, y creo que ese también fue un gran detonante, que cuando probé la medicina alopática, porque los que tienen fibromialgia generalmente toman 2 medicamentos, que uno es un antidepresivo y el otro es un anticonvulsivo, la duloxetina y la pregabalina. Son como los medicamentos que a todos le dan lo mismo, como si todos los seres fuéramos iguales y reaccionáramos a los medicamentos de forma igual, lo cual no es así, pero bueno. Y me acuerdo que cuando tomé la primera pastilla me hizo tan mal, pero tan mal, y me asusté tanto que pensé que me iba a morir en ese momento. Me acuerdo que me miré al espejo y me prometí a mí misma que como yo me había metido en semejante lío con mi salud y con mi vida, yo iba a salir de ahí, yo me iba a sacar a mí misma de ahí. Y me prometí que nunca más iba a tomar pastillas para nada. Porque realmente me había asustado mucho, pensé que me iba a morir, porque tuve convulsiones, tuve temblores, me descompuse, no sabía cómo controlar mi cuerpo y todas las sensaciones que esa mínima pastilla había producido en mí. Así que ese día fue como también muy clave en mi proceso, marcó un antes y un después de hacerme cargo de mí. Viví mi enfermedad sola, porque por cuestiones que me eran difíciles de entender en ese momento y que se ve que así tenía que transitarlo, no contaba con mi familia, estaba apenas separada de quien había sido mi pareja, así que estaba sola absolutamente, aunque vivía con mis padres en ese momento, no nos hablábamos, o más bien ellos no me hablaban a mí, por lo cual viví todo mi proceso, primeros meses o años de enfermedad sola. Lo cual reconfirmo el dicho que dice que lo que no te mata te fortalece, pues absolutamente cierto. Entendiendo que nada de lo que hiciera tradicionalmente me iba a dar resultado, empecé a buscar otras formas de ver cómo podía salir o encontrar el comienzo de ese ovillo, de ese ovillo que estaba totalmente anudado y que no sabía por dónde empezar a buscar, por dónde empezar a sanarme. Y como nada es casualidad y nada es porque sí, y esta cuestión del destino es también algo así como bastante incierto, empezaron a llegar a mí los libros, las personas que me iban a ayudar a empezar a transitar la fibromialgia desde un lugar diferente. Aprendí de los médicos que vi y de los psicólogos tradicionales que vi muchas cosas. Una es que no todos obviamente vivimos las enfermedades de igual manera, ni nuestro cuerpo reacciona de igual manera a los medicamentos. Esto de me duele la cabeza y te dicen tomate tal remedio, porque a mí me da resultado, está buenísimo que al otro le dé resultado, pero no necesariamente nos tiene que dar resultado a nosotros. Por eso cada uno tiene que aprender a conocer su cuerpo y lo que su cuerpo pide y necesita. Con esto no quiero decir que estoy en contra de la medicación, si hay que tomarla, pero a veces
no es necesario escuchar al cuerpo y que el cuerpo haga su propio proceso de depuración. De los médicos también aprendí de uno que me dijo: usted no tiene que hablar de lo que le pasa, lo que le duele, solo cuando viene a verme a mí. Fuera del consultorio usted no hable sobre lo que le pasa, lo que siente, lo que le produce la enfermedad, los dolores, todo lo que tenía referencia a la enfermedad. Yo no podía hablarlo fuera de ese consultorio, lo cual me parecía bastante difícil porque a mí me dolía todo y tenía sensaciones varias de millones de cosas que no sabía cómo explicarme. Pero aprendí a sobrellevar la enfermedad desde un lugar diferente, que era la no queja permanente de: ay, ¿por qué me habré enfermado? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Bueno, y todo lo que uno se plantea en un principio cuando se enferma de algo que le dicen que no tiene cura. Así que aprendí que yo tenía que aprender a convivir con esto que me pasaba, llevando una vida lo más normal posible sin quejarme todo el tiempo. Me resultó bastante difícil al principio, pero no es imposible. Muchas de las personas que me conocen nunca dirían que yo estoy enferma de fibromialgia o que tengo estas otras dos enfermedades asociadas, porque yo no lo expreso. No expreso mis dolores físicos, no expreso mi fatiga o mi cansancio, no expreso mi sensibilidad ante determinadas cosas, porque aprendí a convivir con todas ellas. Aprendí también que lo que dicen y firman los médicos no es la verdad absoluta. Y este médico, que cuando me dijo: usted tiene una enfermedad crónica y nunca se va a curar, esto lo va a tener de por vida, yo pensaba: gracias, es como una condena a muerte esto, pero yo voy a salir de esto, no sé cómo, pero voy a salir de esto, era lo que pensaba en ese momento. Y cuando me dijo: bueno, usted como tiene esta enfermedad tiene que tomar esto y esto, y yo le dije: yo no voy a tomar medicación. Y me dijo: bueno, esto es lo que todo el mundo toma, usted haga lo que le parezca. Y así hice lo que me parecía que necesitaba hacer. Investigué mucho cómo tenía que cambiar mi alimentación, qué era lo que mi cuerpo me estaba pidiendo de acuerdo a esta enfermedad que yo tenía que empezar a resolver, desde el punto de vista emocional y mental. En cuanto a alimentación, qué era lo que tenía que comer y qué era lo que no tenía que comer, qué actividad física era mejor para esta enfermedad. Es decir, que empecé a buscar desde lo no tradicional, desde la homeopatía, por decirle de algún lugar, desde lo natural, qué podía hacer para curarme. Empecé terapia con una persona que me permitía hablar de esta otra parte que a mí me parecía como más anormal, de cosas que me pasaban, de los ataques psíquicos, de que me despertaba siempre a la misma hora, de que me había vuelto muy perceptiva a las energías, de que me había vuelto extremadamente empática, de que en realidad toda esa coraza que yo me había construido durante 32 años se había empezado a desmoronar y yo había empezado a ser quien realmente era, y todos los dones que tenía cuando era chiquita se habían empezado a salir a la luz otra vez y yo no tenía idea cómo manejarlos. Así que esa terapia que hice con esta psicóloga que hacía terapia gestal me ayudó durante mucho tiempo para más o menos reacomodarme y entender que estaba transitando un proceso profundo de sanación y que la enfermedad había llegado a mi vida porque yo tenía que sanar un montón de cosas que de otra manera no hubiese sanado. Así que la enfermedad me hizo tomar conciencia de qué comía, de cómo y qué comía, por lo cual empecé a hacer un cambio de alimentación y me hice vegetariana. Leí el libro que me regaló una amiga que vive en México y que no veo hace 20 años, pero en ese momento cuando me enfermé estaba en Buenos Aires y ella se enteró de que estaba enferma y me regaló el libro Usted puede sanar su vida, de Louise Hay. Y ese libro
me cambió la vida desde muchos lugares porque me hizo entender que yo había elegido pasar por todo lo que había pasado en mi vida hasta el momento que me enfermé y después también. Pero que mi alma había elegido todos esos aprendizajes y todas esas situaciones. Y que sin duda mi alma me estaba pidiendo hacer un gran cambio que de otra manera yo no hubiese hecho. Entonces entendí que estaba en un proceso de cambio. Entendí que era importante cambiar la alimentación. Empecé a entender lo importante que era lo que pensaba. Y ahí me detuve unos cuantos meses en trabajar sobre las afirmaciones positivas. Me acuerdo que leí en ese momento La Ley de Atracción, ese librito y me vi ese video sobre la Ley de Atracción, El Secreto, la Ley de Atracción que muchos vimos y libro que muchos leímos, pero a pocos nos dio resultado porque te dicen cómo, pero no te cuentan el gran secreto de lo que significa manifestar. Pero yo hacía todo lo que el librito decía y en su mayoría de cosas me ayudaba, pero obviamente yo no me sané ni me curé en ese momento. Pero me acuerdo que todos los días agarraba hojas en blanco y escribía afirmaciones positivas como yo soy salud perfecta, todas las células de mi cuerpo vibran en pura y perfecta salud. Y me acuerdo que mucho tiempo le dedicaba a escribir afirmaciones positivas que tuviesen que ver con mi salud. Y apenas era consciente de que tenía que hacer las afirmaciones, también las pensaba muchas veces en el día y las reafirmaba. Y me acuerdo que había escrito en la pared del dormitorio donde vivía, de la habitación, afirmaciones positivas, cosa de todo el tiempo estar leyendo afirmaciones positivas para atraer vibratoriamente lo que yo estaba pensando, ¿no? Dejé de ver televisión, dejé de escuchar la radio, dejé de escuchar mucha música, empecé comercial y empecé a leer otro tipo de libros y escuchar música, mantras, y escuchaba todo el día mantras, todo el día, 24 horas me iba a dormir con los mantras, cantaba mantras. Así que hubo un momento en el que trabajaba mucho sobre mi parte mental, racional, mis pensamientos. Pero me faltaba una parte importante que eran mis emociones, que si bien las trataba en terapia, tenía un montón de cosas que todavía no habían salido a la luz y que estaban ahí como emociones que empezaban a subir desde el inconsciente al consciente, pero yo no era muy consciente de que estaban todavía en el inconsciente. Sí era consciente de que tenía un gran enojo. Cuando me enfermé me enojé con el mundo entero porque yo me había enfermado y la culpa era de los otros. Esto es algo que uno suele hacer cuando se enferma de determinadas cosas, es echar la culpa a los de afuera. Y por todo lo que me había pasado en los últimos meses de mi vida, en ese momento yo culpaba a todos. Todos tenían la culpa de que yo me hubiese enfermado. Pero obviamente, como estaba sola, no lo podía expresar, ni tampoco la gente me hacía caso como haciéndose cargo de mi enfermedad. Así que me resultó como, me duró como muy poco esto de echar las culpas afuera porque no había nadie ahí afuera. Entonces dije, bueno, es hora de hacerse cargo de uno y yo me tendré que hacer cargo de lo que estoy viviendo en este momento y de que yo soy la única responsable en mi vida. Y me acuerdo también que empecé a leer y a practicar el Ho'oponopono, que cada tanto lo retomo y lo practico y después lo dejo y después lo vuelvo a retomar, pero en su momento me ayudó mucho. Así que practicaba las afirmaciones positivas, el Ho'oponopono, hacía meditaciones de visualización. Escuchaba mucho a una persona que en ese momento era un gran boom, tenía un gran boom en Argentina, que era Claudio María Domínguez, que hablaba sobre cuestiones que tienen que ver con la espiritualidad. Él me ayudó mucho, tuve la oportunidad de hablar con él, de conocerlo. Él sinceramente me ayudó mucho con los mensajes que transmitía y con los libros que él recomendaba a poder empezar a bucear en mi proceso y en la enfermedad como detonante de mi proceso. Empecé a bucear, como les digo, en mis emociones y en esta gran ira que tenía y enojo que tenía con mi vida y con la vida que había llevado y con las cosas que había hecho. Obviamente sanar todo esto es un proceso y que no se hizo de un día para el otro y de que hay algunas cosas que todavía sigo sanando en el presente.
Se hablaba y escuchaba mucho sobre lo que tenía que ver con el perdón. E intentaba perdonar, pero me costaba mucho al principio. Entendía que si no perdonaba, la única que no salía beneficiada era yo, ni mi cuerpo, ni mi mente, ni mi espíritu, ni mi alma, ni nada. Pero bueno, es un proceso que hay que transitarlo, hasta que en un momento, no sé cuándo, ni cómo, ni por qué, algo en mí hizo un clic y todo ese odio y ese enojo que tenía con determinadas personas por cosas que me habían tocado vivir con cada una de ellas, las perdoné como lo más natural del mundo y pude encontrar paz. Si bien me tocaba empezar a trabajar mucho más en mí y el enojo conmigo misma, había logrado vaciar gran parte de mi mochila. En mi mochila ya no había culpas hacia afuera, había culpas hacia adentro, pero bueno, gran parte de mi equipaje había sido liberado. La enfermedad me permitió conectar con mi alma y tiempo después me permitió conectar con mi conciencia. La enfermedad me permitió y me permite hasta el día de hoy ser consciente de mi cuerpo. Que uno cree que uno tiene la vida comprada y la salud comprada y todo comprado, hasta que uno empieza a perder cosas y se da cuenta que no tenemos comprado absolutamente nada, que para estar encarnados necesitamos un vehículo que es nuestro cuerpo y que si no cuidamos de nuestro cuerpo nos va a pasar factura. Que es tan importante todo lo que comemos, tan importante como lo que pensamos y lo que sentimos y lo que hacemos. Por eso la enfermedad para mí significó un cambio de... Antes yo decía 360, ahora digo de 180, porque alguien me dijo, mira, si vos decís 360 es como si volvieras al principio. Y es verdad, pero bueno, es como un cambio radical en tu vida. La enfermedad te cambia todas las perspectivas de la vida. Las cosas que antes eran importantes dejan de ser importantes y las que no eran importantes empiezan a tomar importancia. Gracias a la enfermedad y a lo que me pasó en ese momento es que yo empecé este proceso de despertar, y cuando empecé este proceso fue cuando, desde el punto de vista espiritual, yo sentía que algo internamente me decía, se te acaba el tiempo, tenés que hacer lo que viniste a hacer. Y todos estos dones que tengo y esto que todos tenemos, que son los chakras y la activación de los chakras, era como todos mis chakras estaban activados y todas mis percepciones estaban abiertas y yo era una parabólica que captaba todo lo que sucedía a mi alrededor, visible e invisible. Por eso, para mí mi proceso de despertar, el primer año fue como muy caótico, porque me pasaban cosas rarísimas y cosas que tenían que ver con la enfermedad en sí. El haberme hecho miembro de una asociación y el haberme encontrado con otras personas que estaban enfermas igual que yo, me permitió entender cómo yo vivía mi proceso y cómo otros viven sus procesos. Cómo cuando nos enfermamos todos pasamos por ese gran enojo de estar enfermos y de resistirse a lo que la enfermedad nos está pidiendo aprender. Tuve que aprender que no era bueno en cierto punto ir a esas reuniones tan asiduamente como lo hacía al principio, porque veía mucha gente que sufría por la enfermedad que estaba transitando y eso me hacía mal. Si bien yo también estaba enferma, pero si bien intentaba, no les podía hacer entender que la enfermedad estaba en sus vidas para enseñarle algo. La gente está muy enojada cuando se enferma y a veces es muy difícil sacarlos de ese enojo o hacerles ver la vida desde otra perspectiva, que es la perspectiva sanadora, la que nos permite entender que todo lo que pasa es para algo y en la medida que podamos aprender las lecciones que cada cosa nos viene a enseñar, estamos más cerca de sanarnos
Y digo de sanarnos y no de curarnos, porque la curación para mí tiene que ver con lo físico y la sanación tiene que ver con las emociones y con los aprendizajes del alma. Después, con el tiempo y a medida que fui transitando mi proceso y llevando adelante esta enfermedad, que es una enfermedad crónica, con la que convivo, y hay momentos en los que no tengo ningún tipo de sintomatología de fibromialgia, ni de fatiga, ni sensibilidad química múltiple, pero en cuanto hago algún desajuste, pasa su factura, por ejemplo el estrés. La enfermedad hizo que yo tuviese que cambiar de trabajo, porque mi alma necesitaba empezar a cumplir su misión de vida, más siendo semilla estelar, y que de otra manera yo no hubiese dejado quizás nunca de trabajar en hoteles y seguiría trabajando en los hoteles hasta ahora con el mismo nivel de estrés y esta mente tan racional y desconectada que tenía antes de enfermarme. Fue difícil hacer todos los cambios que tuve que hacer y los que sigo haciendo. No son cambios sencillos, pero después entendí que son parte del proceso, de que todos los que vivimos este proceso de despertar pasamos por todos esos cambios, que el proceso, y como dice Jung, no hay proceso de despertar que sea visualizando esferas luminosas y de colores. El proceso empieza después de algo lo suficientemente traumático en tu vida o difícil en tu vida que marca un antes y un después. Porque la vida literalmente te cambia. Uno deja de ser quien era para ser realmente quien es. Y en la medida que uno se resiste a ser realmente quien es, esa enfermedad o esa situación se prolonga en el tiempo. Entonces, uno aprende a cada vez resistirse menos y fluir más, a conectarse cada vez más con uno y desconectarse de lo que está ahí afuera, que no es real, que es una propia proyección de lo que uno tiene dentro. Y uno empieza a conectar con otros niveles de conciencia y otras dimensiones y otra serie de cosas que ya he comentado en otros videos, que también tienen que ver con las semillas estelares en mi caso y con las llamas gemelas en mi caso. Pero humanamente hablando, la enfermedad que muchos transitamos es nuestro gran maestro. Es el que nos recuerda muchas veces cuando nos salimos un poco del camino de lo que tenemos que hacer, nos vuelve como a traer a los empujones. El cuerpo manda, el cuerpo es necesario, es el vehículo que necesitamos. Si no tuviésemos el cuerpo saludable, no podríamos hacer las cosas que hacemos. Y cada vez más, dada la intensidad de las energías, entonces cada vez más el cuerpo nos pasa factura. Cuando el cuerpo nos pasa factura significa que hay muchas emociones que hay que sanar y que resolver y cosas en las que hay que bucear, que a veces no es agradable, porque es, como digo yo, hay que desaprender y volver a aprender. A mí la enfermedad me significó esto, ¿no? Tener que desaprender un montón de cosas y tener que romper absolutamente con un montón de patrones y creencias que yo tenía sobre infinidad de cosas que creía que eran así y después resultaron que eran totalmente diferentes, o por lo menos no eran de ese modo en el que yo me las había construido o me las habían inculcado. La enfermedad no es porque sí. Los que están enfermos no están enfermos porque Dios está enojado, entonces dijo, bueno, entonces que se enferme, así aprende. La enfermedad nos viene a mostrar lo que necesitamos trabajar en nosotros. En la medida que uno vive la enfermedad desde un lugar diferente, desde un nivel de conciencia o perspectiva diferente, se hace más llevadera y uno entiende que todo tiene un para qué. El hecho de haber transitado la enfermedad
me permitió también ser mucho más empática con quienes atraviesan otros procesos de enfermedad o no, poder entender que no todos somos iguales y que no todos vivimos nuestros procesos de la misma manera y con la misma intensidad, que no todos tenemos que aprender lo mismo ni de la misma forma. Por eso digo que todo lo que yo pueda compartir y que son mis vivencias no significa que ustedes tengan que compartirlo de la misma manera, es decir, que se tengan que enfermar para empezar sus procesos de despertar. No. No tiene que ser así y ojalá que no sea así, porque lo que me tocó vivir a mí o lo que viven otras personas no se lo deseamos a nadie, pero entendemos que era lo que nosotros necesitamos transitar para poder llegar hasta el lugar donde estamos hoy y recorrer el camino que necesitamos seguir transitando. Sí, es verdad que muchas de las personas que están en este camino se han enfermado y han tenido a la enfermedad como detonante de estos procesos. Personas que han tenido que estar en cama durante mucho tiempo por X enfermedad, o que la enfermedad los ha llamado, porque la enfermedad lo que hace en realidad es esto, te pone en pausa. La enfermedad te obliga a ponerte en pausa. O te tira en una cama o así literalmente te pone en pausa la vida, porque no puedes trabajar, no puedes vincularte, no puedes relacionarte, no puedes hacer nada más que estar con vos mismo, haciendo silencio. Entonces, cuanto uno más está solo con uno haciendo silencio, es cuando realmente las cosas empiezan a mostrarse y a develarse tal cual son, y uno se da cuenta de todo lo que tuvo que vivir para llegar a este momento y todo lo que falta hacer para poder salir de ese lugar donde uno está de pausa. Por circunstancias que tienen que ver con mi familia, he transitado procesos de enfermedades de familiares muy cercanos, con cáncer, amigos con cáncer, amigos y familiares con enfermedades crónicas, y verlos transitar por sus procesos desde diferentes lugares, ¿no? Y poder entender que lo que está haciendo esa alma es tratar de buscar la salida y poder reconectar y poder realmente aprender lo que vino a aprender. Pero a veces nuestra mente y nuestro ego son como más tercos y resistentes a todo eso, y es cuando todo se prolonga más y se hace más difícil. Toda enfermedad es un aprendizaje para quien lo vive y para las personas que están alrededor. Sin lugar a dudas, la enfermedad y esto que nos pasa no solo modifica nuestra vida, sino la vida de nuestro entorno. Y lo digo también por experiencia propia, porque más allá de que me haya tocado transitar los primeros años de esta enfermedad de un modo solitario, a medida que yo iba sanando mis procesos en mí, los expresaba hacia afuera, el poder perdonar y el poder generar vínculos desde un lugar que fuera más sano para mí. La enfermedad en mi caso me hizo replantear cuánto poder había entregado hacia afuera, cuánto había permitido que otros tomaran decisiones por mí que a mí no me hacían felices, cuán empática era con las energías de otro y que tenía que empezar a cuidar y preservar mi energía porque era muy permeable a las energías de los demás. Entonces tenía que empezar a resguardar y proteger mi propia energía. Así que la enfermedad es una gran maestra. Yo creo que para muchos es la maestra. La maestra. Que si no apareciera en nuestra vida, nosotros no haríamos todo ese proceso y todos esos aprendizajes y todos esos cambios que necesitamos hacer, porque nuestra alma los necesita para hacer lo que vino a hacer. Nuestra conciencia, nuestra propia divinidad nos empuja a hacerlo. Yo siempre digo que cuando uno empieza este proceso de despertar, no se acaban como las elecciones, uno ya no elige tanto y deja que su propia alma y su propia divinidad empiecen a tomar el mando de esta vida y poder estar en alineación
con esa alma y con esa divinidad para no resistirse y que todo sea mucho más fluido y llevadero. La intención que tiene este audio y compartir la enfermedad como detonante del proceso es que, especialmente para aquellos que transitan alguna enfermedad y que la viven desde lugares quizás más emocionales, por llamarle desde algún lugar, ¿no? Desde algún enojo o cuestionamiento con uno, con Dios, con los seres que nos rodean, de por qué a mí, de por qué esto, de por qué tanto. Empezar a cambiar un poco esa dinámica que tenemos de buscar afuera a los culpables y empezarnos a hacer cargo de nosotros mismos y de lo que nuestra alma nos está pidiendo aprender, y que en la medida que no lo hacemos, el cuerpo nos pasa cada vez más factura. Como les vuelvo a decir, hay un libro que marcó mi vida en esos primeros comienzos de proceso de despertar y de enfermedad. Fueron 2 y siempre los recomiendo, que es Usted puede sanar su vida, de Louise Hay, y Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss. Esos fueron los libros que a mí me permitieron hacer este salto desde mi ego y mi mente hacia mi alma, y poder conectar con mi alma y entender que mi alma había venido a transitar todos esos aprendizajes, y en la medida que yo no los transitara y no los aprendiera, los iba a seguir repitiendo. Y que por haberme resistido a hacer cambios en mi vida y a tomar las riendas de mi vida, mi alma había decidido ponerme en pausa, enfermando mi cuerpo físico. El objetivo, la idea de este audio video es que para aquellos que viven sus procesos con alguna enfermedad, o que la enfermedad ha sido como un gran detonante en sus vidas, puedan vivirlos desde un lugar diferente. He conocido muchas personas con la misma enfermedad que yo, y esta es una enfermedad que caracteriza mucho a las personas estructuradas, muy rígidas, estructuradas, muy mentales, racionales, que nos gusta como tener todo bajo control. Y lo que te hace esta enfermedad es literalmente sacarte el control de absolutamente todo, empezando desde tu cuerpo. Y que todo lo que tenías bajo control se descontrola. Entonces, muchas personas se cuestionan esta enfermedad, como me la he cuestionado yo, pero lo importante es moverse hacia adelante. El cuerpo pide movimiento, el cuerpo pide salir de estas estructuras rígidas. Hablo de esta enfermedad porque es la que me toca transitar a mí. Algo que también marcó, y es como un puntito ahí, como un lunar, por llamarlo de alguna manera, como que es como un lunar, algo que es un recordatorio, es que hace un par de años también, después de haberme enfermado de fibromialgia, en el año 2015, yo me enfermé en el año 2011, en el año 2015 me detectan un nódulo, que en principio cuando se vio no sabíamos si era benigno o maligno, en el hígado. El hígado es el órgano asociado con la ira y los enojos. Y me acuerdo que cuando fui a hacerme todos los estudios para ver si era un cáncer benigno o maligno, un tumor, no un nódulo, perdón, es un tumor, me asusté mucho, porque entendí que si bien había empezado a trabajar con mis procesos de liberarme del enojo y transmutar todo mi enojo y toda mi ira hacia un lugar positivo y de crecimiento, me faltaba mucho trabajo por hacer. Mi hígado tenía un recordatorio, y todavía lo tiene, de hacer foco en esto, acordate que tenés que trabajar en esto, acordate que estoy acá. Es un tumor que no deviene a maligno, pero está ahí como recordándome que es algo en lo que yo necesito trabajar mucho.
Espero y deseo profundamente que les sirva este audio video, quizás para los que no transitan enfermedades, simplemente para entender que las personas que se enferman a veces en un principio transitamos por estos procesos de grandes enojos o de no entender, o de echar las culpas afuera, o de tratar de buscar todas las soluciones posibles para sanarse y curarse, etc. Y que hacemos todo lo posible y lo imposible por sanarnos, y a veces no nos da resultado, y eso genera como más frustración y enojo o desesperanza, que no es fácil transitar procesos de enfermedad, pero está ahí para enseñarnos algo a quienes vivimos las enfermedades y también a quienes acompañan a estas personas que están enfermas, desde el lugar que sea. Porque hay que trabajar mucho la tolerancia, la compasión, la paciencia, a tratar de ser lo más empático que uno puede con los procesos de otro. Deseo que les haya servido o les haya ayudado, aunque sea para reflexionar sobre su propio cuerpo, sobre su propio vehículo, sobre sus pensamientos, sus emociones, sobre lo que su alma les está pidiendo, a través de pequeños síntomas o pequeñas dolencias en el cuerpo, lo que les está pidiendo sanar y resolver y transmutar, porque a veces no es necesario llegar a enfermarse de algo para trabajar, no sería la idea. El cuerpo siempre avisa con tiempo, nos va avisando, nos va mandando pequeñas señales y avisos de que algo no va bien. Lo que pasa es que estamos educados para que cuando estas pequeñas señales o cosas nos pasan, nos tomemos un remedio y hagamos como que el síntoma desaparece, cuando en realidad en el inconsciente, las emociones, todo sigue estando ahí, sigue su proceso, y que después vuelve a salir y lo volvemos a tapar, y así hacemos hasta que en un momento ya no se puede tapar más y aparecen determinadas enfermedades en nuestra vida. Así que bueno, mi deseo es que les pueda ser útil el que les haya compartido esto, para quienes no me conocen, poder conocerme un poco más y saber sobre mi historia de vida y por qué comparto todo lo que comparto, que tiene siempre una finalidad, y es que quienes transitan por los procesos que sea y del modo que sea no se sientan solos, y que todo lo que nos pasa es para algo, y todo lo que sucede tiene un para qué y un gran aprendizaje detrás. Les mando un gran y profundo abrazo a todos y cada uno de ustedes. Infinitas bendiciones, y espero que estén muy bien, transitando los procesos de la mejor manera posible. Nos estamos viendo y escuchando muy pronto. Namaste.